Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la segunda parte del primer módulo del curso de transferencia de calor, donde en la clase anterior habíamos repasado algunos conceptos, habíamos establecido algunas diferencias entre las limitaciones del curso de transferencia de calor y las del curso de termodinámica, o los intereses de cada uno de los campos de estudio. Ahora vamos a brevemente repasar también. Seguramente esta metodología fue descrita en los cursos de termodinámica y de mecánica de fluidos, y es sugerida también para el curso de transferencia de calor. Así que los pasos a seguir, lo que recomendamos seguir al momento de resolver los problemas de transferencia de calor, son los siguientes. Primero, partir del enunciado. Todo esto tiene que ver principalmente con el enunciado del problema. A través del enunciado podemos recopilar los datos que nos da el problema. El café inicialmente estaba a 70 grados Celsius. La temperatura inicial del café es un dato. Determinar en la pregunta del problema, determine cuánto tiempo es necesario para que la temperatura en el centro de la taza de café sea 40 grados. Entonces, en ese caso, la incógnita es el tiempo. Muchas veces representar el problema permite visualizar las interacciones de energía. No es un paso 100% requerido, pero es un paso que puede ayudar. Estos dos sí son estrictamente necesarios. Enumerar las suposiciones y simplificaciones que se pueden utilizar. Usted tiene que indicar bajo qué supuestos su respuesta se ha obtenido. No existen respuestas absolutas. Hay buenas o malas respuestas, pero ninguna de las respuestas que vayamos a obtener es una respuesta definitiva, única o absoluta. Por ejemplo, en el caso de la taza de café, podríamos suponer que el café se comporta como una sustancia incompresible. Esa es una aproximación. Podríamos, como veremos más adelante, suponer que en cada instante todo el café está a la misma temperatura. Es decir, las propiedades del café son uniformes en cada instante. Eso es una suposición que ya es menos válida que la de incompresible, pero es una suposición y eso nos va a conducir a una respuesta que después tendremos que evaluar si es buena o mala. Luego tenemos que identificar cuáles son las herramientas matemáticas o las herramientas que tenemos disponibles para resolver el problema. El problema puede requerir de evaluación de propiedades y para eso necesitamos una tabla, por ejemplo. El problema puede requerir de la aplicación de la ecuación de balance de energía. Eso es un principio fundamental. Entonces, ¿cómo decidimos cuáles son las ecuaciones que debemos utilizar? Dependerá de los dos primeros puntos, de los datos que tenemos y de las incógnitas. Por ejemplo, para el caso de la taza de café, sabemos que du de T es igual a el negativo del calor transferido hacia el ambiente. Entonces, esta energía interna podríamos asociarla con la temperatura. Sin embargo, tendríamos que ver cómo podríamos también asociar esto con las temperaturas y con algunas otras características de transferencia de calor. Así que eso nos obliga a buscar otras herramientas. Por ejemplo, sabemos que du para una sustancia incompresible es C por dt, y de esa manera podríamos evaluar o asociar la energía interna con la temperatura. Después, Q punto, como veremos,
usualmente es proporcional a una diferencia de temperatura, así que la diferencia de temperatura puede ser la temperatura del café menos la temperatura del ambiente. Y obviamente esta temperatura es la del café. Y de esa manera vamos construyendo un sistema de ecuaciones que me permiten pasar de los datos a la incógnita. O a partir de los datos determinar la incógnita. Así que identificar las ecuaciones básicas es recurrir a la caja de herramientas y decidir estas son las herramientas que yo voy a utilizar para obtener una respuesta para este problema. Así que luego de que hemos formulado, hemos tomado las ecuaciones, las hemos asociado, llegó el momento de manipular las ecuaciones, poner números en la calculadora y obtener una respuesta. Esa respuesta, o en ese paso, usualmente el estudiante termina o considera la tarea terminada, reporta su respuesta, entrega el examen y terminado el problema. Acá yo he agregado un tercer paso que dice evaluar el significado y la calidad de la respuesta. Habíamos usado como ejemplo para ilustrar este mecanismo que el problema nos decía que debíamos determinar el tiempo necesario para que el café pasara a una temperatura de 40 grados Celsius. Y usted seleccionó las ecuaciones, las manipuló, puso los números en la calculadora y al final me dio que el tiempo era menos 30 segundos. Es imposible, ¿verdad? El tiempo necesario para ir de 70 a 40, una vez que el café haya sido expuesto a una temperatura de 20 grados Celsius, debe ser un tiempo positivo. Así que algo está mal en lo que hemos hecho y simple o que nos diga que la temperatura, o que el tiempo, es negativo, ya es un indicativo de que el problema está mal resuelto, que algo hicimos mal y que debemos regresar a revisar dónde nos pudimos haber equivocado. Eso es el análisis de calidad de la respuesta. Pero vamos a suponer que la respuesta es, 10 minutos. Eso significa que en ese ambiente, en ese lugar, después de 10 minutos, nuestro café perdió 30 grados de temperatura. Pasó de 70 a 40. Y eso es perfectamente posible. No aparenta haber ningún error. Entonces, la respuesta puede ser correcta. Sin embargo, ya pensando como ingenieros, debemos preguntarnos qué implica esta respuesta. ¿Qué factores hacen que este sea el tiempo necesario? ¿Qué deberíamos hacer o qué podríamos hacer si quisiéramos que la temperatura del café se mantuviera cerca de la temperatura inicial por más tiempo? ¿Qué deberíamos hacer si quisiéramos que este tiempo pasara de 10 minutos a, 30 minutos? De las herramientas que hemos seleccionado o qué parámetros que se incluyen en las herramientas que hemos seleccionado pueden ayudarnos a cumplir ese propósito. O si el propósito fuera el propósito opuesto, si quisiéramos reducir el tiempo en que la temperatura disminuye, ¿qué deberíamos mejorar o qué deberíamos cambiar en las características del problema para lograr tal efecto? Entonces, el análisis de la calidad y del significado no se limita a decidir si nos podemos haber equivocado o no en la solución del problema. También implica preguntarse qué hace que esta sea la respuesta que obtenemos, qué relación tiene esta respuesta con los parámetros
del problema que hemos resuelto. Aquí está de otra manera los pasos que hemos descrito. Los datos se expresan con sus propias palabras la información que proporciona el problema. La temperatura inicial es 30 grados, decíamos 70 para el caso del café. Enumere lo que el problema le pide determinar, ejemplo, la presión en el tiempo 2, el tiempo necesario para alcanzar cierta temperatura. Represente gráficamente el problema. Esto, decíamos, no es un requisito, pero es útil en la mayor de las, en casi todos los casos. Suposiciones: sustancia incompresible, temperatura uniforme en cada instante. Estas son las suposiciones a las que está sujeta nuestra respuesta. Y al final, nuestra respuesta es buena o mala de acuerdo a estas suposiciones. En el caso del café decíamos que suponer que la temperatura era uniforme en cada instante quizás no es la mejor suposición. Sin embargo, el resultado que obtenemos todavía nos puede proporcionar una idea global de lo que está ocurriendo entre el café y el ambiente. Ecuaciones básicas son las herramientas que vamos a utilizar para pasar de los datos a la incógnita. La solución es el conjunto de manipulaciones y sustituciones matemáticas que hacemos para alcanzar la respuesta. Y al final debemos preguntarnos qué significa el resultado obtenido y si es posible físicamente que ese sea el resultado. Y vamos a iniciar entonces con la descripción breve de los mecanismos de transferencia de calor. Y hay 3 mecanismos de transferencia de calor, que son conducción, convección y radiación. Y en este curso vamos a ver cada uno de estos mecanismos por separado, entender cada uno de ellos qué representa o cómo ocurre físicamente, e iniciaremos con el tema de conducción, que nos ocupará prácticamente medio semestre, será dedicado al tema de conducción. En este primer módulo simplemente los vamos a describir brevemente. Y de acuerdo al recuadro, la conducción representa una transferencia de energía en forma de calor debido a la actividad molecular. Así que la conducción se limita a aspectos moleculares de transferencia de energía. Y de acuerdo al recuadro, la conducción se da en sólidos o en líquidos y gases que estén en reposo. Cuando tenemos fluidos en movimiento, y a ese movimiento los libros le denominan movimiento masivo, estaríamos en otro mecanismo de transferencia de calor. Y repito, la conducción se refiere a la transferencia de energía en forma de calor por efectos moleculares. Y veamos entonces qué relación o cómo afecta este efecto molecular a la transferencia de energía y qué relación tiene con la temperatura. Está claro desde el primer curso de termodinámica que el calor fluye de mayor a menor temperatura. El nivel de actividad molecular también es función de la temperatura. En mayor temperatura, mayor actividad molecular. Entonces, las moléculas que están a mayor temperatura van a tener mayor actividad y van a colisionar con moléculas de menor actividad, y esa colisión va a transferir energía de la molécula de mayor actividad hacia la molécula de menor actividad. Y de esa manera, a partir de colisiones moleculares, la energía se va a ir transfiriendo en forma de calor por conducción. Repito, desde las de mayor actividad hacia las de menor actividad.
Así que una vez indicado que la energía se transfiere por conducción por efectos de colisiones moleculares, tenemos acá en esta figura los arreglos moleculares para sólidos, líquidos y gases. Acá los efectos moleculares, que no se limitan a las colisiones, también tienen que ver con vibraciones intermoleculares. Son bastante sencillas o fáciles de ocurrir, pues las moléculas están cercas unas de otras. En el caso de los líquidos, las colisiones o las moléculas están un poco más separadas y la facilidad con que se puede transferir energía de una molécula a otra es menos común. Y en los gases, donde las moléculas están más separadas, la frecuencia de colisión o la facilidad con que hay colisiones es menos frecuente. Así que si tuviéramos que decidir en cuál de estas tres fases la conducción es más fácil o se realiza con mayor facilidad, tendríamos que escoger al sólido como esa fase donde la conducción se realiza con mayor facilidad. Por lo tanto, podemos tener un líquido sometido a una diferencia de temperatura y podemos tener un sólido sometido a la misma diferencia de temperatura. Pero de acuerdo a lo que hemos afirmado, la transferencia de calor por conducción debe ocurrir con mayor facilidad en el sólido. Por lo tanto, debe haber alguna propiedad que permita o que sea un indicativo de la facilidad con que se puede transferir la energía en forma de calor por efectos de conducción, y esa propiedad es esta K que tenemos aquí, que define la conductividad térmica. Que K es la conductividad térmica y es una propiedad, y debemos esperar que la K de los sólidos sea mayor que la K de los líquidos y la K de los líquidos mayor que la K de los gases. Aquí introducimos esta nomenclatura del Q'', que representa calor o razón de transferencia de calor, por unidad de área. Así que repito, el prima, representa por unidad de área. El Q'' representa razón de transferencia de calor por unidad de área. Así que el Q'' de conducción está dado por el producto de la conductividad térmica y la derivada de la temperatura con respecto a la posición. Y esta ecuación solo considera la posibilidad de que la temperatura varíe en la dirección X, como muestra esta figura. K es una propiedad y, como cualquier otra propiedad, depende de otras propiedades. Así que K puede depender o depende de la temperatura. Así que si varía la temperatura, debe variar también la conductividad térmica. Ahora, ¿por qué acompañamos esta ecuación de un signo negativo? Que, dicho sea de paso, esto representa la ecuación de Fourier. Veamos lo que indica esta figura. T1 claramente es más grande que T2. Y eso hace que el calor fluya en esta dirección. Pero si T1 es mayor que T2 y el eje X está definido en esta dirección, ¿qué signo debe tener dt de X? ¿Qué le ocurre a la temperatura a medida que avanzamos en X? La temperatura disminuye, es decir, este diferencial de temperatura es negativo. Y si yo quiero que mi resultado de Q'' exprese correctamente en qué dirección fluye el calor,
K multiplicado por dt de X me daría un resultado negativo. Si yo quiero que mi resultado indique que el calor fluye en la dirección X positiva, debemos agregar este signo negativo. La razón de transferencia de calor total es igual a menos K por el área por la derivada de la temperatura con respecto a la posición. Y repito, esta ecuación está limitada a los casos donde la temperatura solo varía en la dirección X. ¿Y a qué área nos referimos? En este caso nos referimos al área perpendicular a la dirección del flujo de calor. Si el flujo de calor va en esta dirección, el área que necesitamos es el área de filo que está dada por esta longitud y una longitud perpendicular a la pantalla. Así que esta área siempre es el área perpendicular a la dirección del flujo de calor. La temperatura puede variar en más de una dirección, por lo tanto, el Q en una dirección, vamos a llamarle este Qn, es igual a menos la conductividad térmica por el área perpendicular a esa dirección por la derivada parcial de la temperatura con respecto a esa dirección. Aquí vemos la comparación de las diferentes conductividades térmicas. Acá en la parte más baja tenemos a los gases, líquidos y tenemos sólidos en escalas más altas. Esta gráfica muestra la dependencia de la conductividad térmica con la temperatura. Lo hemos definido como una propiedad y decíamos que las propiedades, de acuerdo a lo que nos han enseñado en el curso de termodinámica, dependen de otras propiedades. ¿Qué representa la conductividad térmica? Lo hemos descrito en la diapositiva anterior y tiene que ver con la facilidad con que puede ser transferida la energía en forma de calor por efectos moleculares. El segundo mecanismo de transferencia de calor que vamos a ver es la transferencia de calor entre una superficie y un fluido en movimiento. Decíamos que los libros de texto a esto le llaman movimiento masivo, porque alguien puede argumentar que en el caso de la conducción, para que hayan colisiones, las moléculas deben estar en movimiento. Por eso es un movimiento a nivel molecular, no es un movimiento masivo, no es un flujo. Entonces, en la convección debe haber un flujo de fluido que los libros de texto denominan movimiento masivo. En el caso de la convección, la transferencia de energía ocurre por dos efectos, donde uno de ellos es la conducción. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Vamos a suponer que en este elemento vamos a definir acá una región de estudio. Según esto, la temperatura del fluido va disminuyendo a medida que nos alejamos de la superficie. Por acá debe entrar calor, por acá debe salir calor. Y veamos, de acuerdo a lo que hemos visto en la diapositiva anterior de conducción, aquí hay un diferencial de temperatura. Acá debe haber una entrada de calor por conducción y acá debe haber una salida de calor por conducción. Sin embargo, según esta gráfica de temperatura, la derivada de la temperatura en este punto es diferente a la derivada de la temperatura en este punto. Por lo tanto, estos calores de conducción son diferentes. Y una pregunta que podríamos hacernos es si esos dos calores de conducción son diferentes, ¿qué pasó con el resto de la energía? Entonces, acá debemos recordar que tenemos un flujo
según la figura de aire. Entonces, la diferencia de esta energía que llegó por conducción y que acá se fue por conducción, pero vamos a llamar esta 2 y esta 1. Y decíamos que el Q de conducción 2 es menor que el Q de conducción 1. Y queremos, o nos hemos preguntado, qué pasó con el resto de la energía. El resto de la energía se la lleva el flujo, o puede ser que se la lleve el flujo. Así que la energía desde la superficie hacia el fluido, o dentro en la región del fluido, puede fluir a través de conducción, pero también es transportada por efectos del movimiento del flujo. Así que es un incremento de las posibilidades de transferencia de calor por encima de la conducción, donde el flujo puede absorber energía y acarrearla con ella. Así que ese movimiento masivo también representa transporte de energía. Y a ese efecto de la transferencia de energía que está asociada con el movimiento del flujo se le conoce como la advección. Así que la convección puede ser vista como la combinación de la conducción más la advección. Donde, repito, la advección tiene que ver con la energía que es acarreada por efectos del movimiento del flujo. La transferencia de calor por convección ocurre en una región muy pequeña entre la superficie y el fluido en movimiento, y esa región se le conoce como capa límite. Y en su curso de mecánica de fluidos 1 deben haber visto la capa límite de velocidad o capa límite hidrodinámica en transferencia de calor, como veremos allá por el módulo 6. En convección nos va a interesar los efectos de capa límite de velocidad y de capa límite térmica. Hay dos tipos de convección, la convección natural y la convección forzada. En ambos casos tiene que haber un flujo de fluido. En el caso de la convección natural, el flujo del fluido ocurre por diferencias de densidades o por fuerzas de flotación. En la convección forzada, algo o intencionalmente generamos el movimiento o el flujo de un fluido. Por ejemplo, acá, este abanico intencionalmente genera una corriente de aire que al pasar por esta superficie que está a una temperatura mayor permite el transporte de energía en forma de calor o la transferencia de calor entre la superficie y el fluido. Sin embargo, si tenemos una superficie, acá vamos a llamar esto TS, y acá tenemos aire, el aire que está cerca de la superficie va a estar a una temperatura cercana a la temperatura de superficie. Así que vamos a definir una temperatura del aire cerca de la superficie. Y hemos dicho que la temperatura del aire cerca de la superficie es mayor que la temperatura del aire lejos de la superficie. Así que nuevamente la temperatura del aire cerca de la superficie es mayor que la temperatura del aire. Pero la densidad del aire es inversamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, ¿cómo se compara la densidad del aire lejos de la superficie con la densidad del aire cerca de la superficie? La densidad será mayor en el punto donde la temperatura sea más pequeña, y eso ocurre lejos de la superficie. Es decir, la densidad del aire que está acá es más grande que la densidad del aire que está
acá. Por lo tanto, el aire de mayor densidad tiende a caer y el de menor densidad tiende a subir. Eso genera una corriente natural de aire que afecta la transferencia de calor. Eso le llamamos convección natural. Si el aire estuviera en reposo, pues no habría convección y el único mecanismo, o el mecanismo sería el de conducción. Ya en el caso del abanico, intencionalmente queremos generar una corriente. Si comparamos la convección entre la forzada y la natural, debemos esperar que la forzada, donde el flujo es mayor, sea más fácil la transferencia de calor. La razón de transferencia de calor por convección por unidad de área, o el Q'' de convección, es igual al producto de H por una diferencia entre la temperatura de superficie y la temperatura del fluido lejos de la superficie. Siempre se usa el infinito para dar una idea de alejamiento con respecto a la superficie. La temperatura de superficie se refiere a la temperatura del sólido o de la superficie, y de infinito se refiere a la temperatura del fluido lejos de la superficie. Y H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, y hasta el módulo 6, 7 y 8 no sabremos cómo calcular por nosotros mismos el coeficiente de transferencia de calor por convección. Por lo tanto, me tocará a mí asignarle un valor si es necesario trabajar con este mecanismo en algún problema. La razón de transferencia de calor es H por el área por la diferencia de temperatura. Ahora acá sí debemos ser un poco más cuidadosos que en el caso de conducción. En conducción, el signo del gradiente de temperatura nos decía cuál era la dirección del flujo de calor. Acá, de la manera que está indicada esta ecuación, supone que el calor va de la superficie al fluido. Sin embargo, ¿qué ocurre si el fluido está a una temperatura mayor que el de la superficie? En ese caso, el calor iría del fluido hacia la superficie. Y en ese caso, si queremos obtener un resultado positivo, tendríamos que expresarlo de esta manera. Así que a la hora de expresar el Q de conducción, debemos tener una idea de en qué dirección fluye el calor. Por ejemplo, si esto nos da un signo negativo, quiere decir que el calor no va de la superficie al ambiente, sino del ambiente a la superficie. Y que debemos tener un ojo puesto en las características del problema. Que nuevamente el calor es proporcional a la diferencia de temperatura y al área. Esto también era cierto en conducción, donde esto era menos K por el área por dt de X, que esto puede ser aproximado a menos K por el área por delta T entre delta X. Así que el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas y es proporcional al área. Entre mayor área de transferencia de calor tengamos, más fácil será la transferencia de energía en forma de calor. Entre más grande sea la diferencia de temperatura, mayor o con más facilidad se transferirá energía en forma de calor. Pero ya sabemos que entre más alta es la diferencia de temperatura, más grandes son las irreversibilidades asociadas con ese fenómeno y más graves son los efectos de degradación de la calidad de la energía. Y esta gráfica muestra el coeficiente de transferencia de calor para diferentes casos. Acá tenemos el de convección natural en gases y líquidos, convección forzada, como esperamos. La transferencia de calor mejora con respecto a la convección natural. Y en los procesos de cambio de fase, evaporación y condensación, vemos que se dan
los coeficientes de transferencia de calor mayores. Así que podemos alcanzar en cambio de fase este orden de magnitud en los coeficientes de transferencia de calor por convección. El tercer mecanismo de transferencia de calor es la radiación, y este recuadro dice que la transferencia de calor por radiación ocurre a través de ondas electromagnéticas. Esa es una manera de pensar en la radiación. Una visión microscópica definiría la radiación como la transferencia de calor a través de fotones o cuantas, y esto, repito, tiene que ver con una visión microscópica. En el caso de la radiación, la intensidad con que un objeto emita radiación puede depender de la dirección, es decir, un punto en una superficie puede preferir transferir calor en una dirección con respecto a otras direcciones. Al hablar de ondas electromagnéticas, tenemos que recurrir al uso de frecuencias o de longitud de onda. Así que la intensidad con que una superficie emite también depende de la longitud de onda con la que o asociada con la radiación. Y estas longitudes de onda lo veremos al final del semestre, todo un espectro que asociaremos con las temperaturas, o cuyas preferencias podremos asociar con la temperatura. El concepto de cuerpo negro será también definido hacia el final del semestre, y un cuerpo negro es un cuerpo que se define como opaco a todas las longitudes de onda, es decir, puede recibir radiación en todas las longitudes de onda y absorberlas todas. Veremos que existen longitudes de onda preferidas para reflejar, para transmitir o para absorber. También el cuerpo negro representa el límite de máxima emisión posible, y todos los objetos reales o las superficies reales deben emitir como máximo la misma cantidad que emite un cuerpo negro o una fracción de lo que emite un cuerpo negro. La razón de transferencia de calor por radiación es proporcional a una diferencia de temperaturas elevado a la cuarta potencia. Y la razón de transferencia de calor del cuerpo negro o emitida por un cuerpo negro es proporcional a la temperatura de la cuarta y una constante sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann. Entonces decíamos que el poder emisivo de una superficie real tiene que ver con lo que puede emitir un cuerpo negro y por esta propiedad que es la emisividad. Y como el cuerpo negro es el máximo emisor, esta emisividad tiene que estar limitada entre 0 y 1, y la emisividad de un cuerpo negro es igual a 1. La emisividad de cualquier otra superficie o cualquier otro material debe estar entre 0 y 1. La energía que llega a una superficie por radiación puede tener tres destinos. Así que vamos a tener acá una energía que incide por radiación, y esa energía puede ser reflejada, puede ser absorbida o puede ser transmitida, puede seguir de largo. Es como la luz a través de un vidrio, la luz atraviesa el vidrio, es transmitida. Así que repito, cualquier radiación que llegue a una superficie puede ser absorbida, reflejada o transmitida. ¿Qué tanto de la radiación incidente es absorbida? Es el producto de la radiación incidente multiplicado por esta propiedad que es la absortividad. En general, la emisividad y la absortividad son funciones de la longitud de onda, son función de la dirección, es decir, dependen de la dirección. Sin embargo,
Para efectos de este curso vamos a hacer algunas simplificaciones y nos vamos a limitar a aquellos casos donde las propiedades son independientes de la longitud de onda. Y en ese caso hablamos de cuerpos grises. Si las propiedades son independientes de la dirección, hablamos de propiedades difusas. Hay una ley de Kirchhoff de radiación que dice que la emisividad es igual a la absortividad y será utilizada esa suposición a lo largo de este curso cuando requiramos incluir efectos de radiación. Hacia el final del semestre quizás tendremos una mejor idea de la proveniencia de esta ley de Kirchhoff. Vamos a ver cómo podemos modelar la transferencia de calor entre un cuerpo gris o una superficie gris rodeado completamente por una superficie isotérmica o por un medio isotérmico. Y acá esto es rodeado, quiere decir, podemos observarlo acá, tenemos una superficie a una temperatura y acá el medio es el ambiente y el ambiente rodea completamente a la superficie. Esto que significa que toda la radiación que pueda ser emitida por esta superficie solo puede tener como destino ese medio. Así que las relaciones que vamos a ver o que vamos a derivar o deducir en este punto o a la que vamos a arribar en esta parte de la clase se limitan a esa suposición de que la superficie es rodeada completamente por este medio. ¿Cuánto emite esa superficie? Esa superficie emite una emisividad por la capacidad de emisión de cuerpo negro por el área de superficie. Esto es la energía emitida. ¿Cuánta energía llega a esa superficie? A esa superficie llega lo que pueda ser emitido por el medio circundante, multiplicado por la absortividad. Pero si la absortividad y la emisividad son iguales, la energía total intercambiada por radiación entre la superficie y el medio se reduce al producto de la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por el área de la superficie multiplicado por la diferencia de temperaturas elevada a la cuarta. Y aquí es importante señalar que las temperaturas deben ser expresadas en escala absoluta para sustituir en esta ecuación de Q de radiación. En los problemas de convección podemos usar escala absoluta o escala relativa. La diferencia de temperaturas es lineal, por lo tanto no hay ninguna afectación en el resultado si utilizamos escala relativa. Pero al estar elevadas a una potencia diferente de 1, las temperaturas en la ecuación del Q de radiación, debemos ser cuidadosos y utilizar temperaturas en escala absoluta. Hemos descrito los 3 mecanismos de transferencia de calor. Es posible, en la mayoría de los casos, puede que ocurra más de un mecanismo de transferencia de calor y cualquier combinación de mecanismos es posible. Sin embargo, de la manera que vamos a llevar este curso y en muchas aplicaciones, uno de los mecanismos es dominante sobre los otros. Es decir, podemos despreciar efectos de radiación y enfocarnos en conducción. No podemos despreciar efectos de radiación y enfocarnos en convección. Es importante saber determinar cuándo es posible despreciar algún mecanismo de transferencia de calor. Y acá nos preguntan cómo se puede determinar si un mecanismo de transferencia de calor es importante o no con respecto a los otros. Y vamos a dejar esa pregunta abierta para que sea discutida en el foro.
Así que espero los comentarios y posibles respuestas que, basados en sus conocimientos de asignaturas previas, los estudiantes puedan dar a esta incógnita. Y con esto concluimos el primer módulo del curso de transferencia de calor. En el siguiente módulo vamos a iniciar con el mecanismo de conducción. Y por los 3 o 4 siguientes módulos vamos a suponer que la conducción es el mecanismo dominante de transferencia de calor. Así que nos vemos en la próxima clase y espero sus respuestas y comentarios en el foro. Hasta la próxima.